y vamos a empezar el día de hoy. Muy bien, entonces comenzamos con las preguntas y vamos a invitar a nuestra amada hermana Reinita, que nos pueda ayudar, por favor, con las preguntas. Muy bien. Primera pregunta en pantalla completa. Y la primera pregunta es de parte de nuestro hermano Víctor Salazar Gutiérrez. Le mandamos un saludo a nuestro hermano. Esperemos que pronto nos veamos en el templo de aquí a unos meses, si Dios lo permite. Muy bien. Esta primera pregunta de parte de nuestro hermano Víctor dice: buenas noches, mi amado pastor. Bendiciones, mi hermano. En Levítico 12:3 dice la palabra de Dios que al octavo día se circuncidarán al niño. La pregunta que él hace es: ¿por qué en estos tiempos no se hace? ¿Por qué en este tiempo no se circuncida a los niños al octavo día, como dice la palabra? Y luego termina el hermano, después de saludar, termina el hermano despidiéndose. Dios me lo bendiga, pastor. Muy bien, bendiciones, hermano. Vamos a buscar el versículo que el hermano ha dicho, Levítico 12:3. Vamos a ver, Levítico 12:3. Vamos también a ajustar primeramente aquí la fuente para cada uno de ustedes. Y ahora sí. Lo buscamos, Levítico 12:3. Muy bien, ahí está el versículo que nuestro hermano da, que es una palabra que está en la ley, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo, el domingo hemos aprendido que la ley no solamente es el Pentateuco, o lo que Dios, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, sino también que la ley es todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, nosotros entendemos que hay leyes específicas solamente para Israel. Hay cosas que Dios le dijo solamente para Israel. Eso no es una interpretación, ¿no es cierto? Y hay cosas a modo de enseñanzas de que ha quedado escrito en la palabra para todos, tanto para ese tiempo los israelitas como también ahora para la iglesia, ya que Pablo dijo que lo que se escribió, hablando del Antiguo Testamento, ha quedado como enseñanza y como aprendizaje nuestro para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, lo puedes buscar. Entonces, aquí estamos viendo algo que Dios específicamente le dijo a Israel. ¿Por qué sabemos esto? Porque es una ley donde Dios le dijo a Israel de la siguiente manera: para que ustedes sean mi pueblo, ¿no es cierto?, deben de ustedes circuncidarse y también circuncidar a sus hijos a partir del octavo día. Y cuando el gentil, entiéndase, de cualquier país, ¿no es cierto?, de cualquier persona que no sea judía, quiera pertenecer al pueblo de Dios, la señal es que se circuncide. ¿No es cierto? La circuncisión es cuando se corta en los hombres, ¿no es cierto? En la parte íntima del hombre, en el miembro del hombre, la parte sobrante del pellejito, ¿no es cierto? La parte del pellejito que sobra, esa parte se le corta, ¿no es cierto? En el miembro del hombre, el pellejito que sobra, esa parte se le corta. Entonces, ese corte de ese sobrante de carne, ¿no es cierto?, es una señal, un pacto que Dios hizo con Israel. ¿Y por qué digo que solamente con Israel? Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento jamás se le pide a la iglesia que se circuncide. Por el contrario, se le dice a la iglesia que la circuncisión que nosotros tenemos ya no es una circuncisión de carne física, sino que es una circuncisión del corazón. Es una circuncisión espiritual. Entonces, vamos a leer el versículo que nuestro hermano dice. Dice aquí la palabra de Dios: y al octavo día se circuncidará al niño. ¿A qué niño? Al niño judío.
porque si no se circuncidaba al judío, dice la Biblia que tenía que ser apedreado o echado fuera del pueblo de Dios. Cuando alguien era considerado dentro del pueblo de Dios como judío, cuando desde niño se le circuncidaba. O sea, esa era una señal de ser del pueblo de Dios para el judío en aquel tiempo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, para nosotros, la iglesia, mira lo que dice la palabra, mi querido hermano. Vamos a ver a Romanos. Romanos capítulo 2. A ver, Padre Santo, ¿qué está pasando? Acá está. Romanos capítulo 2, verso 28. Así que abran sus Biblias, mis hermanos, por favor. Romanos capítulo 2, verso 28. Abran sus Biblias mientras que tomo yo un poquito de agüita, el agüita de la vida. Muy bien, entonces hermanos, en Romanos capítulo 2, verso 28, mira lo que dice la Biblia, mi querido hermano, a la pregunta que él hace. Vamos a ver la pregunta nuevamente. Nuestro hermano Víctor Salazar Gutiérrez, él pregunta: buenas noches, mi amado pastor. En Levítico 12:3, Dios manda que al octavo día se circuncide a todo niño. ¿Y por qué en estos tiempos no lo hacemos? Pregunta él, ¿no? Y bueno, y me bendice, ¿no? Dios me lo bendiga, pastor, dice. Bueno, vamos a responder aquí con este versículo ya en el Nuevo Testamento, no para los israelitas, sino para la iglesia. Dice la Biblia, Romanos 2:28, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues para nosotros en este tiempo, dice, no es judío ahora, no es judío el que lo es exteriormente. Ya te expliqué cómo alguien lograba ser del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Bueno, cuando exteriormente, cuando físicamente, ¿no es cierto?, a los hombres, niños, en el octavo día, ¿no es cierto?, en su miembro viril, ¿no?, en el miembro del hombre, la carnecita que sobraba, ¿no?, le cortaban un pedacito de la carnecita sobrante, ¿no es cierto? Y ese, digamos, ese quitar, ¿no es cierto?, esa carne sobrante era un símbolo, ¿no es cierto?, era un símbolo de quitar la humanidad, la carne, para espiritualmente estar bien con Dios. Eso era un símbolo en el Antiguo Testamento, mas ahora no. Ahora ya no hay necesidad y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Todos mis hermanos pongan amén, por favor. Ahora ya no hay eso, ¿no? Ahora la circuncisión es en el corazón, es espiritual. Mira, te lo voy a demostrar. Dice la Biblia, pues no es judío el que lo es exteriormente, cortándole ese sobrante de carne, ni tampoco es la circuncisión la que se hace exteriormente, ¿no? O sea, ya no es exteriormente, ¿no es cierto? Ya no es exteriormente. Dice, en la carne, muy bien, dice 28, sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea que podemos ver que hay dos tipos de judíos. Está el judío exteriormente que nació en Israel, que se sigue circuncidando, y está el judío espiritualmente, que por cuanto entregó su vida a Cristo, es también del pueblo de Dios, aparte de ser hijo de Dios, es judío, pero espiritualmente. Dice la Biblia, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y mira lo que sigue, mi amado hermano Víctor. Y la circuncisión, ahora en estos tiempos, para la iglesia, y la circuncisión ya no es la física, la exterior, la de la carne, sino es la del corazón. Entonces, la circuncisión de ahora es la circuncisión del corazón, ¿no? Eso es cuando nacemos en el espíritu, cuando nacemos de nuevo en espíritu. ¿Está viendo? Vamos a ver aquí si podemos, por ejemplo, usar la pizarrita digital. Muy bien. Cuando hablamos en este tema, por ejemplo, de la circuncisión, a ver, vamos a ver si
Muy bien, sí. Cuando hablamos de la circuncisión, hablamos de dos tipos, según la Biblia. Dos tipos, ¿no es cierto? La primera, vamos a verlo por aquí. La primera es, digamos, la exterior. Exterior. Y esa circuncisión, donde le cortaban físicamente por fuera la carne del sobrante, del miembro de los niños, lo hacía Israel. Vamos a poner acá, Israel. Muy bien, pero vamos a ver que también ahora hay otra circuncisión, pero ya en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y es la circuncisión, ¿no es cierto?, del corazón. Del corazón. Y esta circuncisión del corazón ya no es para Israel, sino es para la iglesia. Muy bien. Entonces, vamos a, espero que se note, espero que se vea lo que estoy haciendo para que se comprenda un poquito mejor. Cuando hablamos en temas de la circuncisión, ¿es cierto? Cuando hablamos en temas de la circuncisión, según la Biblia encontramos dos tipos de circuncisión. Encontramos para los judíos, Israel, en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto podemos verlo en el Antiguo Testamento, y esto ya es en el Nuevo Testamento. Padre Santo, ¿qué está pasando? Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, la circuncisión, según la Biblia, tiene dos formas. La exterior, la que se hace físicamente en el cuerpo, que hasta el día de hoy la siguen haciendo los judíos a los niños judíos, ¿no es cierto? Quitando el sobrante de la carne del miembro viril del hombre. Esto es Israel, esto se hacía en el Antiguo Testamento para Israel, para pertenecer al pueblo de Dios. Pero ahora ya no es judío el que nació en Israel. Ahora judío es aquel que lo es en el espíritu, dice la Biblia. Así dice, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Sino que es judío ahora, ya no el que nace en Israel, sino que es judío el que lo es en el interior, el que ha nacido de nuevo. Y la circuncisión que vale para nosotros, la que vale, es la del corazón. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en nosotros, en espíritu. ¿No es cierto? Vamos a poner aquí. Muy bien. En espíritu. Cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos nosotros de nuevo, es ahí donde el Señor, ya no físicamente, sino y no solamente a hombres, sino a hombres y mujeres, quita la carne, el sobrante de la carne. Lo que hacía físicamente con Israel, en espíritu, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, somos circuncidados quitando la carne, el dominio de la carne en nosotros. Y somos circuncidados en el corazón. ¿No es cierto? Todo aquel que nace de nuevo. Así que mi querido hermano, ya no es válido para nosotros eso, ¿no? Así que si la pregunta de nuestro hermano era ¿por qué nosotros no hacemos eso, no? Ya no vale para nosotros eso. Ahora, ¿puede un cristiano a su hijo circuncidarlo? Mira, si lo hace por motivos bíblicos, espirituales, está mal. Porque es innecesario, ¿no es cierto? Pero si lo hace por motivos, digamos, médicos, lo hace por motivos de salud, está demostrado, hermano, médicamente, ¿no? Que la higiene y la salud de un hombre circuncidado es mejor a la de un hombre que no ha sido circuncidado y tiene ese sobrante en el caso de los hombres, ¿no? Está demostrado, ¿no? Médicamente que por salud e higiene es mejor. Pero por un asunto espiritual, para lograr alcanzar con Dios, no sé, favor, no tiene nada que ver, porque ahora en este tiempo la circuncisión ya no es física, ahora es espiritual, del corazón. Muy bien,
Espero que se haya entendido, mis queridos hermanos, la primera pregunta. Y, hermana Reina, por favor, segunda pregunta. Muy bien, y ponen ahí la segunda pregunta también en pantalla grande, y todo esto lo hacemos, hermano, porque sabemos que hay hermanos ya con una edad, o si no, que ya no pueden ver bien, y tratamos de hacerlo todo, hermano, todo lo que hacemos lo hacemos para que todo sea entendible y que sea en beneficio del pueblo de Dios. Muy bien, entonces, aquí vemos la segunda pregunta, que es de nuestra amada hermana Beatriz Pretel, y ella pone aquí, pastor, pone ella, yo quiero hacerle una pregunta. Lanza la hermana. Dice, tengo una primita chiquita que ella dice que ve a su abuelita. Yo supongo de que debe estar fallecida, porque si la ve y está viva no hay ningún problema, ¿no? Entonces supongo de que ahí el contexto es de que ha fallecido su abuelita. Dice, tengo una primita chiquita que ella dice que vea a su abuelita, ¿no? Fallecida. Dice que ha fallecido. Sí lo dice, sí lo explica. Muy bien, hermana. Dice, y la mamá de mi primita ha soñado con este familiar fallecido. ¿Qué podemos hacer para que ese espíritu se vaya? Dice ella, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que ese espíritu se vaya? Muy bien. Entonces, nuestra hermana, aparentemente por la enseñanza que dimos la vez anterior acerca de espíritus familiares, ¿no? Que a veces así como hay líderes, predicadores, coordinadores, encargados de anexo, ¿no es cierto? Pastores en cada iglesia, también el diablo tiene su orden. Y él, hermano, también a sus espíritus, a los demonios, ¿no es cierto? Los encarga en la familia, de tal manera que cada familia tiene como un espíritu que apunta, ¿no? Como un espíritu que apunta y el cual lo sigue de generación en generación, ¿no es cierto? Entonces, nuestra hermana aquí pregunta, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Porque tengo una primita chiquita que dice que ha visto a su abuelita fallecida. Y su mamá ha soñado también, ¿no es cierto? Ha soñado con este familiar fallecido. ¿Cómo puede hacer la mamita de esta niña y la niñita para no estar viendo, ¿no es cierto?, espíritus? Bueno, hay un texto, vamos por favor para allá. Vamos a Éxodo 20. A ver, 20, muy bien. Vamos a buscar por acá. Acá está. Muy bien, Éxodo 20. 5. Éxodo 25. Muy bien, hermanos. En Éxodo 25 encontramos la solución para romper con todo espíritu familiar o con toda maldición generacional en la familia, ¿no? A veces pasa que en las familias el abuelo era de repente borracho, drogadicto, ladrón, el padre sigue los mismos caminos, el nieto los mismos, y hay familias que se dedican a eso, al sicariato, a las drogas, porque hay un espíritu ahí, hermano, gobernando esa familia. ¿Cómo se rompe con eso? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestra hermana nos cuenta que en la familia se está manifestando, ¿no? Como demonios o espíritus, ¿no es cierto? Se están manifestando tanto a los niños como también a los adultos. Se están manifestando. ¿Cómo romper con eso para que no pase en la familia? ¿No? Para que los niños puedan estar tranquilos, el hogar puede estar tranquilo, para que la familia pueda estar tranquila. Bueno, en el libro de Éxodo 25, dice la Biblia, no te inclinarás a ellas, hablando de la idolatría. Quiero enseñar, hermano, que que hay cosas que abren puertas a los demonios, según la Biblia. Y una de las cosas que abren puertas a los demonios es la idolatría. La idolatría es un gesto o algo que la gente hace queriendo agradar a Dios,
pero ellos por no leer la Biblia no saben que Dios abomina la idolatría. Si la gente leyera la Biblia, en vez de simplemente seguir tradiciones o costumbres, o simplemente decir, no, pero yo lo hago con amor, yo lo hago porque así me enseñaron, o qué tiene de malo. Si la gente leyera la Biblia, supiera que a Dios le abomina, Dios desprecia la idolatría. Y una de las cosas que abre puertas, ¿no? Aparte de la brujería, es la idolatría. La idolatría abre puertas, hermano, a espíritus, no solamente en la vida de la persona, sino también en la familia. Mira, dice la Biblia, no te inclinarás a ellas, ni tampoco las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Por qué, por ejemplo, Dios abomina la idolatría? Porque a veces la gente tiene de repente una imagen de ángeles o de un ángel, ¿no es cierto? O a veces tiene imágenes de santitos, de personas que fueron santas aquí en la tierra, ¿no? Entre comillas, porque solo Dios conoce los corazones. O tiene de repente patronos, ¿no? Imágenes, patronos de los pueblos. Pero Dios es celoso, dice la Biblia. Dios es celoso y Dios dice, adórame a mí, búscame a mí. No, pero acá estamos orando al ángel. No, el ángel yo lo envío. Pídeme a mí, no, que aquí por esta Virgen para que interceda por nosotros. Y el Señor dice, y habla conmigo, no uses santos, no uses imágenes, háblame a mí, no, que yo me voy a arrodillar ante este patrón. Y Dios dice, búscame a mí, no te arrodilles ante algo de madera, de yeso, búscame a mí, dice Dios. Entonces dice la Biblia que Dios es celoso en temas de la idolatría. Yo sé que es difícil de entender y si nos ve de repente un amigo nuevo, de repente es chocante lo que le digo, pero lo que yo te hablo está en la Biblia, que tú mismo lo puedes buscar también en tu Biblia. No te estoy inventando algo de que nosotros creemos que nuestra iglesia, ¿no? Que los estatutos, no, hermano. Yo aquí en la gloria hablamos Biblia. Y dice la palabra de Dios, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Entonces, como Dios es celoso, y a veces las familias, las personas, las casas, se dan a la idolatría en vez de buscar a Dios, como la Biblia enseña, entonces dice la Biblia que pasa lo siguiente, se abren puertas. Dice Dios, yo visito la maldad. Entonces, la idolatría, por ejemplo, abre puertas para que haya maldad en el hogar, para que los demonios puedan entrar, para que los espíritus puedan entrar. Y Dios siempre está visitando, permitiendo que escuchen la palabra, permitiendo que un familiar se entregue para que les enseñe la Biblia. Hay familias que permiten que prediquen la palabra en sus casas, pero hay otras que dicen, no, tenemos nuestra religión, no. Entonces Dios dice, bueno, yo visito, el abuelo no se entregó, se entregará el hijo, no se entrega el hijo, que se entregue el nieto, no se entrega, pero Dios dice hasta la cuarta generación. Si no me abren su corazón, entonces vendrá lo siguiente. Mira, Dios dice, yo visito la maldad, le llama maldad a la idolatría, yo visito la maldad de los padres. Hay gente que cuando hablamos de idolatría dicen, no, pero es mi forma de amar a Dios, es mi forma de hablar con Dios o de adorar a Dios. Pero mi pregunta es, si tantas ganas tienes de hablar con Dios, ¿por qué no hablas directamente con Él? Si tantas ganas tienes de adorarle a Dios, ¿por qué ahí en tu cuarto, sin necesidad de nada, simplemente te arrodillas y hablas con Él, lo adoras? Si tantas ganas tienes, y no tanto hacer cosas a tu manera, sino aprender lo que la Biblia dice. Dice la Biblia, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, donde Dios dice, ya, ¿se arrepintieron? No se arrepintió el abuelo, tampoco el papá, tampoco el nieto, tampoco el bisnieto, no hay arrepentimiento. Dice, yo visito hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿No es cierto? Entonces, hermano, yo quiero responder a mi hermana, ¿no? Fretel, que dice, ¿cómo tengo una tía, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, su hijita, mi primita chiquita, está viendo muertos, fallecidos, pero ya aprendimos que no es la abuela, porque la abuela, si estuvo con Dios, está con Dios,
o si no, está lamentablemente en un lugar que no es con Dios. Entonces, no es la abuela, es un espíritu familiar, es un demonio. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos para que eso no se manifieste en la familia? Rompamos con esto. Rompamos con esto y como familia busquemos que en nuestros hogares se predique la palabra de Dios. Pidamos que en nuestros hogares se enseñe, se ore, se predique la palabra de Dios. Cada familia debe de buscar a Dios con todo su corazón para que ocurra lo que sigue, lo que dice aquí. Pero si hay arrepentimiento, si la familia se vuelve a mí, si leen mi palabra en su casa, si permiten que en sus casas entre el evangelio, ¿no es cierto? Y se predique mi palabra, yo haré misericordia a millares, ya no hasta la cuarta generación, sino a sus hijos, a los hijos de los hijos y a los nietos y a los que siguen. Porque me aman, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué tiene que hacer la tía, la mamá de la primita y aún la niñita? ¿Qué tienen que hacer? En este caso, por ejemplo, todavía están cerradas las iglesias, conectarse, entregar su vida a Cristo, volverse a Dios, dejar todo lo malo, empezar a leer la palabra en sus casas, orar, empezar a orar a Dios de tal manera que se corte toda puerta que a veces se abre, y por más que a veces Dios está queriendo visitar la familia, pero al practicar cosas que no agradan a Dios, abrimos puertas a los demonios. La Biblia dice que es hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a verlo aquí, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, a veces, por ejemplo, hermano, Dios visitó al abuelo, ¿no? El abuelo. Muy bien, acá está, el abuelo. Pero el abuelo fue tremendo, adúltero, no quiso venir a Cristo. Entonces, hermano, Dios ve la siguiente generación, a nuestros padres. Muy bien, el abuelo nos entregó. A ver qué tal nuestros papás. Uy, los padres fueron igualitos que el abuelo. Los abuelos, los papás metidos en la brujería, en la borrachera, el adulterio, lo malo. Pero ya va segunda generación. Pero ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. ¿No es cierto? Muy bien. Y ahí está, ahí estamos, por ejemplo, póngala aquí, yo. Ahí está, yo. ¿No es cierto? Aquí vendría a ser la tercera generación. ¿No es cierto? Aquí está, por ejemplo, la primera, la segunda, en nuestro caso, la tercera. ¿Y qué pasa cuando en esta generación, tú que me escuchas, no quieres entregar tu vida a Cristo, como tu abuelo, como tu padre? Ahora tú tampoco quieres entregar tu vida a Cristo. Bueno, la última oportunidad es para tus hijos. Tus hijos vendrían a ser la cuarta generación. Y si tus hijos no entregan su vida a Cristo, ahí es donde Dios te suelta. Por eso que a veces hay familias donde pasan desgracias. Hay familias, hermano, a veces donde ocurren cosas que uno dice, Padre Santo, esto parece un juicio de Dios. Lo que pasa es que Dios es bueno. Dios es bueno. Pero a veces, hermanos, somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón. Y desde los abuelos no quieren saber nada de Dios. Los padres tampoco. Nosotros tampoco. Estamos llenos de costumbres, llenos de cosas. ¿No es cierto? Pero de Dios no queremos saber nada. Y los hijos siguen lo mismo. Y Dios dice, bueno, he visitado la primera generación, segunda, tercera, cuarta. ¿No quieren? Bueno, entonces esas puertas que ustedes abren a demonios, ¿no? Terminarán definitivamente dañándolos, y yo los suelto, ya que los esperé hasta la cuarta generación y no han querido nada conmigo. Muy bien. Entonces, hermanos, yo espero con todo mi corazón que estén escuchando esta palabra y que esta palabra traiga arrepentimiento, traiga que cada familia pueda entregar su vida a Cristo. Muy bien, vamos por favor entonces, esa es la respuesta para nuestra amada hermana Beatriz Pretel, y vamos a la siguiente pregunta. Gloria a Dios. Muy bien, ahí nuestro hermano Darwin Clavijo pregunta de la siguiente manera. Él pregunta, mi pastor, él es un hermano que congrega en nuestra iglesia, en el anexo que tenemos en Ventanilla, Pachacútec. Ahí tenemos una iglesia, el cual la lleva nuestro encargado de anexo,
Ernesto Mireles, y él congrega ahí congrega a nuestro hermano Darwin Clavijo, ¿no? Y él pregunta, mi pastor, Dios lo bendi. Yo supongo que ya ahí se le acabó la letra, pero ahí dice Dios lo bendi, Dios lo bendiga. Y le multiplique al 101, o sea, al 100 por 1, ¿no? Muy bien. Y aquí pone la pregunta a él. ¿A la Iglesia Católica se le llama ramera? Bueno, yo he escuchado a muchos predicadores que a veces, hermano, creen que pueden ganar a la gente insultándolas, ¿no? Por ejemplo, he escuchado a muchos predicadores que dicen la Iglesia Católica es la iglesia ramera, la iglesia anticristo. Yo particularmente, hermano, creo que la ramera que habla Apocalipsis, ¿no es cierto? No es tanto la Iglesia Católica, sino es toda religión que hace lo malo, ¿no? Toda religión que hace lo malo. Puede haber una iglesia que de repente se llame cristiana o hasta evangélica, pero si hace cosas como pare de sufrir, por ejemplo, llamándose cristianos, ¿no? Esa es la iglesia ramera. La iglesia ramera es una iglesia desobediente, una iglesia... Vamos a ver las características. A ver, vamos a ver en Apocalipsis. A ver, Padre Santo, me parece que este está en el capítulo 18, me parece. A ver. Acá está, por ejemplo, sí, 18 es, porque el 17 es la condenación de la gran ramera, pero el 18 dice cuando cae, ¿no? Sus características. Vamos a ver las características de la gran ramera, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, dice la Biblia, dice de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Muy bien, vamos a ver aquí algunos versículos. Por ejemplo, ¿qué habla la Biblia acerca de la gran ramera? Que yo pienso que la gran ramera es la religión. La religión, cualquier tipo de iglesia donde no practican la palabra, donde enseñan tradiciones, donde hablan herejías y cosas incorrectas, eso es la gran ramera, la religión, ¿no? Ahí entran las sectas, ahí entran las religiones y cualquier iglesia que se llame, pero que enseñe todo menos la Biblia. Muy bien, dice aquí, por ejemplo, la palabra de Dios. Dice la Biblia, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, le está hablando a la iglesia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis las plagas. Lo que está diciendo es, salte de cualquier lugar donde no te enseñan la palabra. Salte de cualquier lugar donde no te enseñan lo que Jesús enseñó, lo que la Biblia dice. Entonces, mi hermano Darwin Clavijo pregunta, si la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿no? Yo particularmente, hermano, pienso que no. Pienso que toda religión, toda secta o lugar que se llame iglesia, ¿no es cierto?, pero que no enseñe la palabra, que hablen herejías, que te enseñen tradiciones y no la palabra, eso es la gran ramera, porque la gran ramera es la religión, ¿no? Yo, por ejemplo, mi método de ganar almas para el Señor no es insultando. ¿Qué gano yo peleándome con un hermano católico? O perdón, ¿qué gano yo peleándome con un amigo católico? ¿Qué gano yo peleándome con alguien que es católico? Prefiero enseñarle la palabra para que él pueda entender lo que dice su Biblia y pueda poco a poco acercarse a Dios. Pero no es la manera, ¿no?, digamos, peleando o insultando. No es la manera, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas características. Aquí vemos, por ejemplo, una. Dice, de la gran ramera, que es la religión. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Ha vivido en deleites. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, nuestro cuadrito. Muy bien. Nuestro hermano pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que le llama la Biblia la gran ramera?
¿no? La gran ramera, acá está, la ramera. Muy bien. Bueno, yo creo, ¿no es cierto? Yo creo que lo que la Biblia llama como gran ramera es, digamos, la religión. La religión. No, eso es, la religión. Y aquí, por ejemplo, da la primera característica, ¿no es cierto? Que dice deleites. Deleites. Vamos a ver aquí. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Entonces, toda congregación, llámese iglesia, religión, que tenga cualquier persona, cualquiera que diga yo tengo mi religión, pero en tu religión, ¿no es cierto?, no te enseñan acerca de la santidad, el pecado, y te dicen, no, tú puedes tomar, no pasa nada, no, no, tú puedes fumar, o hasta inclusive tu líder o esa persona hasta toma contigo, ¿no es cierto? Toda religión, ¿no es cierto?, que tenga, que se llame religión, pero que viva en deleites, deleites del mundo, ¿no es cierto?, cosas del mundo, donde no te enseñen, ¿no es cierto?, a dejar de hacer cosas que la Biblia habla que desagradan a Dios. Esa religión es lo que la Biblia llama como la gran ramera. Cuando, por ejemplo, Juan el apóstol escribió esto de la gran ramera, en aquel tiempo todavía ni existía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica vino a partir del 312 con Constantino, ni existía. Pero lo que sí existía, o ya estaba metiéndose, era la religión. Entonces, yo no quiero decir que literalmente es la Iglesia Católica, sino es toda iglesia, toda secta, llena de tradiciones, costumbres, pero que no te enseñan la palabra. Y que dice la palabra, sal de ahí, busca un lugar donde te enseñen la palabra. ¿No es cierto? Donde aprendas a conocerme, dice Dios, ¿no? Si tú dices, yo tengo mi religión, pero ahí con tu religión, tú sigues ahí haciendo lo malo, hablando tus lisuras, y no te dicen nada en tu religión. Sigues ahí con tu borrachera, con tu trago, si eres joven con tus fornicadas, si eres casado con tus adulterios, sigues yendo al brujo, tienes tu religión, pero te vas a las guaringas, todo. Bueno, ese es gran ramera. Tú no estás en una iglesia, estás en algo que se llama ramera, porque la ramera parece tu mujer, pero no es tu mujer. O sea, no estás casado formalmente con ella. La ramera es la que se vende. ¿No es cierto? Entonces, todo lugar donde no te enseñen a lo que le agrada a Dios, sino que sigas, tú dices, yo tengo mi iglesia, tengo mi religión, pero sigues viviendo en deleites en ese lugar, eso es la gran ramera. Otro, por ejemplo, otro aquí que podemos ver, ¿ve? Vivir en deleites, ¿ve? Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo con gente que me dice, yo tengo mi religión, yo le digo, y bueno, ¿y tú sigues practicando tal cosa? Y él me dice, bueno, sí, yo sigo tomando, fumando, hablando lisuras, a veces voy al brujo, ¿no? Si de repente alguien me hace algo, lo mato, ¿no es cierto? Pero tengo mi religión, me dicen. Entonces yo le digo, tu religión no es la iglesia, tú no estás en una iglesia. Tú necesitas buscar a Dios, leer la palabra, necesitas aprender de Dios, ¿no? Y la Biblia dice, sal de ese lugar, escapa por tu vida, ¿no es cierto? Porque la verdadera iglesia te enseña lo que le agrada a Dios y no a vivir en deleites. Muy bien. Otra cosa que también se ve aquí, por ejemplo, en la gran ramera, ¿no es cierto? Es mercaderes, mercaderías, ¿no es cierto? O sea, es todo lugar donde, por ejemplo, te venden cositas. Te venden cositas, ¿es cierto? Por ejemplo, aquí tiene que ver el contexto con que te venden, así como cuando, por ejemplo, en el libro de Hechos habla de la diosa Diana, cuando te venden, por ejemplo, efigies o cositas, hacen mercadería de la fe, ¿no es cierto? Cuando aquí lo único verdadero es que te enseñen la palabra, nada más. En todo lugar se ofrenda, en todo lugar se ofrenda, ¿no es cierto? Y toda ofrenda ayuda para lo físico y financiero de toda iglesia. Pero cuando, por ejemplo,
¿no es cierto? Comienzan a hacer mercadería en algún lugar, en vez de enseñarte la palabra, eso es gran ramera. Un ejemplo que te doy, pare de sufrir. Pare de sufrir. Esos de pare de sufrir, esos son unos ramerazos. Esos son unos ramerazos. ¿Por qué? Porque ellos te venden el agua consagrada, te venden la rosa consagrada, te venden el manto consagrado, te venden la tierra de Israel. ¿Y tú cómo sabes que no es tierra de su jardín de ellos o de la calle? Y tú estás creyendo que es de Israel, ¿ah? Entonces te venden todo. Entonces todo lugar donde en vez de enseñarte la palabra, llevarte a Dios, ¿no? Educarte en las cosas de Dios, hacen mercadería, ¿no? No hablamos de ofrenda, ¿no? O diezmos, que son cosas que enseñan la Biblia y que se hacen en cualquier lugar, ¿no? No, hablo de mercadería, hacer mercadería, ¿no? Vender, por ejemplo, cositas que se convierten en cosas, ¿no es cierto? Se convierte en cosas que tú crees que teniendo eso estás bien con Dios o que eres salvo, cuando no. Ya sabes, Dios es celoso. Dios dice, ¿quieres hablar conmigo? Habla conmigo, habla conmigo. Entonces, la gran ramera es la religión, ¿no? No tanto una, sino cualquier tipo de religión que no te enseñe a amar a Dios, que no te enseñe en la palabra, que sigas tú viviendo tus deleites, que hagan mercadería. Muy bien. Otro, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Nuevamente, mercadería, ¿no? Muy bien. Gloria a Dios. Y aquí vemos otro, ¿no? Donde no te enseñan, por ejemplo, a que Dios es espíritu, sino que te enseñan a tener cosas de artífice de oficio, ¿no? O sea, digamos, tiene que ver con también, ¿no es cierto?, con imágenes, con idolatría, que también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Pero en sí, la ramera, como le llama la Biblia, la ramera no es tanto una sola religión, porque si de repente pensamos, la ramera es la Iglesia Católica, pero entonces ¿qué? ¿Y los testigos de Jehová son santos? ¿Y los mormones son arcángeles? No, toda religión, toda secta que no te enseñan la palabra, que no te llevan a Dios, que no te educan en las cosas de Dios, que no te enseñan la Biblia, es la ramera, según la Biblia, ¿no? Toda religión que no te lleve. Por eso que importante es que tú puedas congregar en un lugar donde te enseñen la Biblia, No tanto, tú en tu casa puedes poner tus alabanzas, en tu casa tú puedes hasta también orar y sentir la presencia, pero según la Biblia dice, hermano, nos congregamos, ¿no es cierto? Dice la Biblia, ¿y qué hay cuando se congregan? Así dice la Biblia. Y cuando se congregan, ¿qué hay, hermanos? Bueno, hay doctrina, hay revelación, ¿no es cierto? Hay palabra, conocimiento. Entonces nos congregamos, ¿no es cierto?, para aprender de Él, para buscar de Él. Lógicamente que también ahí está su Espíritu y sentimos su presencia. No hay ningún problema, somos llenos del Espíritu Santo. Pero qué importante es buscar un lugar donde te enseñen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos. Siguiente pregunta, por favor, mi amada hermana Reinita. Siguiente pregunta. Muy bien. Y ahí nuestro hermano Luis Drebeque, mi hermano Luis Drebeque, él es de otra congregación, le mandamos saludos. Él pregunta, pastor, perdone mi pregunta. No hay ningún problema, hermano, con toda confianza, manden sus preguntas. Mucha gente de provincias, aún de los países, están mandando sus preguntas. Y también mucha gente de otras congregaciones. No hay ningún problema, pueden mandar sus preguntas. Pastor, perdone mi pregunta. La pregunta de él es, si Enoc caminaba con Dios, ¿por qué no es considerado en la Biblia como lo es Isaías, como lo es Samuel y otros profetas? Entonces la pregunta que nuestro hermano hace es, si Enoc caminaba con Dios, ¿por qué el libro de Enoc? ¿Por qué el libro de Enoc no está en la Biblia? ¿No? Entonces, bueno, la palabra de Dios dice, hermano, que
que Dios tiene el control de todo, que a Dios nadie puede decirle, ¿qué haces? Si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿por qué Enoc no está en la Biblia? Entonces estaríamos diciendo que a Dios se le pasó, que a Dios se le pasó. O estaríamos pensando que los hombres no tuvieron en cuenta a Enoc. Pero cuando se cerró el canon bíblico, la palabra canon tiene que ver con medida, la regla. Cuando se cerró el canon bíblico, ¿no es cierto? Antiguo, Nuevo Testamento, con 66 libros, ¿no es cierto? Entendemos por la fe que a Dios no se le pasa nada, ¿no? Y entendemos por la fe, ¿no es cierto?, de que ese libro no es esencial para nuestra salvación. Por ejemplo, ¿lo podemos leer? Claro que sí. Pastor, ¿usted ha leído el libro de Enoc? Sí, yo he leído el libro de Enoc, ¿no es cierto? Por ejemplo, el libro de Enoc tiene cosas que añaden, ¿no? Especialmente al libro de Génesis. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 6, la Biblia habla que los hijos de Dios, ¿no es cierto?, vinieron a la tierra, ¿no?, y se metieron con las hijas de los hombres, ¿no?, y le nacieron, luego dice la Biblia, hubieron en la tierra después de esos gigantes. Ahora bien, la Biblia, para la Biblia nuestra, Génesis le llama los hijos de Dios, pero cuando leemos el libro de Enoc, no le llama así. La Biblia en Enoc, el libro de Enoc cuenta que vigilantes del cielo, vigilantes, ¿no? Vigilantes del cielo, dice que algunos de ellos, quebrantando el mandamiento de Dios, vinieron a la tierra y se mezclaron y se metieron con las mujeres. ¿No es cierto? Y de ahí salieron, dice la Biblia, gigantes de renombres. O sea, lo mismo que la Biblia, pero añade. Entonces, vuelvo a la pregunta de mi hermano. Si creemos que Dios tiene el control de todo, entonces simplemente entendemos que los 66 libros que tenemos nosotros son los esenciales para nuestra salvación y vida espiritual. Y los demás libros, como por ejemplo el libro de Enoc, son libros apócrifos que no están dentro del canon bíblico. Lo puedes leer, pero siempre bajo consulta pastoral. ¿No es cierto? Por ejemplo, un miembro de nuestra iglesia lo puede leer, algo que no entiende, me lo dice y lógicamente que vamos por ahí puliendo y enseñando. Usted, por ejemplo, en su congregación le pregunta a su pastor y lo hace, lo lee bajo consulta pastoral. No vaya a ser que algo lo confunda también, ¿no? Porque el libro de Enoc, por ejemplo, enseña que en aquel tiempo aquellos vigilantes o ángeles, ¿no es cierto?, que dejando su dignidad espiritual en sus cuerpos, se materializaron, dice, ¿no es cierto?, y enseñaron a los hombres cosas como la agricultura, ¿no es cierto?, a trabajar con el fierro, con el hierro, ¿no es cierto?, a mirar las estrellas, etc., ¿no? Y de ahí se ve aquellos cambios culturales de lo que hoy conocemos cuando, por ejemplo, se habla de cómo se hicieron, por ejemplo, esas construcciones como el Machu Picchu, cómo, por ejemplo, lograron hacer y trasladar aquellas piedras grandes, aquellas pirámides, por ejemplo, egipcias, cómo el hombre lo hizo. Si la ciencia habla que ellos venían de una vida rural, ¿cómo lograron hacerlo? Bueno, Enoc nos comienza a dar alguna información, no que la historia no la habla, ¿no es cierto? Entonces, pero no solamente está el libro de Enoc, por ejemplo, también está Pedro. Pedro también escribió un libro, Apocalipsis de Pedro, ¿no es cierto? Y también hay varios también apóstoles, discípulos como Bernabé, que también, por ejemplo, está el Evangelio de Bernabé, que la Biblia habla de él, que era un discípulo, no en el Antiguo Testamento como Enoc, en el Nuevo Testamento, que era justo, varón bueno, y escribió también su Evangelio, el Evangelio de Bernabé. Pero ¿por qué no entró, pastor? Porque Dios, que tiene el control de todo, sabe que los 66 libros que nosotros tenemos son los esenciales para nuestra vida cristiana. Así que no hay ningún problema. Ajá, sí, muy bien. Entonces,
Entonces, mis queridos hermanos, tranquilos, me comentan de que hay un problema con la cámara, ¿no es cierto? Hay un problema con la cámara, pero no se preocupe que en este momento lo van a arreglar. Ustedes sigan escuchando con tranquilidad y son problemitas que están pasando. Vamos a tener que mandar a arreglar la cámara, ¿no? Vamos a tener que, parece que el enemigo, ¿no es cierto?, se está moviendo. Pero tranquilos, ahorita vamos a comenzar, no se preocupen. Seguimos hermanos. Seguimos entonces. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la respuesta para nuestro querido hermano. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, disculpen hermanos, parece que algo pasó con la cámara. La cámara parece que necesita su reparación, ¿no? Vamos a tener que repararla. El problema es que esa cámara Canon, mandarla a reparar nos sale, la última vez nos salió como 1.200 soles. Pero vamos a ver, vamos a mandarla a reparar, ¿no? En la iglesia, ¿no? La iglesia, no yo, la iglesia la va a mandar a reparar. Para eso, gracias a Dios, nuestra iglesia, ¿no? Tenemos células, líderes, un pueblo que seguimos ofrendando y trabajando en la obra de Dios para que sigamos en mantenimiento de todo lo que se va malogrando, ¿no? De todo lo que se va malogrando. Pero tranquilos hermanos, para la siguiente yo sé que va a estar mejor. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Y lo ponen en pantalla completa. La siguiente pregunta es, gloria a Dios, es de parte de nuestra hermana Brenda E.C. Brenda E.C. Muy bien. Ella pone, por ejemplo, aquí, ella pone pastor, pone ella. Mi sobrino me pregunta, ¿cómo saber si la religión cristiana es la religión correcta ante Dios? Padre Santo. Muy bien. ¿Cómo saber si que la religión cristiana, ¿no?, es la religión correcta ante Dios? Aquí la pregunta sería, ¿cómo saber cuál religión es la verdadera, ¿no? Vamos a responder esa pregunta. Muy bien. ¿Cuál religión es la verdadera? Ahí está. ¿Cuál religión es la verdadera? Respuesta. Y vamos a dar la respuesta en este momento. Respuesta. Ninguna. Ninguna religión salva. El único que salva es Dios a través de Cristo. Usted dirá, entonces tampoco ustedes tampoco son los verdaderos. Lo que pasa es que la Biblia no enseña ni habla de religión. Lo que la Biblia habla, ¿no?, es de relación. Relación. Y no religión. Entonces, nada que ver con la religión. Las religiones hacen daño. Por eso hablábamos hace un momento con la pregunta que hizo nuestro hermano Darwin Clavijo, ¿no? Si tal religión es la ramera, y ya enseñamos que no es en sí una, sino toda religión o secta que no te enseña la palabra, ¿no es cierto? Que no te lleva a Dios, que solamente te da tradiciones, costumbres y cosas como esas, ¿no? Todo eso, salte de ahí, hermano, ¿no? Porque la Biblia le llama a la religión, le llama ramera, ¿no es cierto? La religión, ninguna religión salva. Entonces, ¿cómo saber qué iglesia es la verdadera? ¿Qué iglesia es la verdadera? ¿No? Para salir de la religión y meterme en una conexión o relación con Dios. Bueno, para saber qué iglesia es la verdadera, es muy simple. Cuando tú te conectes como ahora, o vayas a una congregación, en aquel lugar, ¿no es cierto?, te predican la Biblia, te hablan la Biblia, te enseñan la Biblia, porque al enseñarte en un lugar la Biblia,
esa iglesia es una iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque esa congregación te está dando el arma para que no dependas de ellos. Porque al ellos enseñarte la Biblia, tú también tienes una Biblia en tu casa. Y tú también puedes leer, averiguar, aprender, de tal manera que la verdad te haga libre y no dependas de una congregación. Y cuando tú veas, no, si es verdad todo lo que me enseñan, y ahora yo estoy leyendo y estoy aprendiendo más y veo que es verdad, entonces ya no es que dependes, sino de que tú eres parte de esa congregación, pero no porque dependas de ellos, sino porque entiendes que ellos, así como tú, han descubierto la verdad. ¿No es cierto? Entonces, una de las primeras características que yo doy de una iglesia verdadera es cuando te enseñan la palabra. Cuidado con esas congregaciones donde te enseñan cosas, ¿no es cierto? Cosas que tienen que ver con su creencia de ellos. No, porque esa es la revelación que hemos tenido. Ninguna revelación es de Dios si no está en la palabra. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a algo fuera de la palabra. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es, dice la Biblia, el maestro. Él os enseñará y nos hará recordar todo lo que él dijo. Así es. O sea, no es de que el Padre habló algo, Cristo vino por su lado, habló otra cosa, y ahora el Espíritu Santo dice, no importa lo que dijo Cristo, yo les voy a revelar aparte otras cositas. No, hermano. Así que cuidado con esas revelaciones extrabíblicas, y cuidado con aquellos lugares donde te enseñan tradiciones, costumbres, humanidades, cosas que parecen buenas, pero que no están en la Biblia, y que no las pide Dios, ¿no es cierto? Y que no las pide Dios. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Es el lugar donde tú vas y te enseñan la palabra de Dios, ¿no es cierto? Lógicamente guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Porque esto no es humano, esto no es de que solamente leamos lo que dice, no, sino tiene que ser bajo la iluminación, ¿no? Y esa iluminación es la revelación que Pablo habla, bajo la iluminación del Espíritu Santo, ¿es cierto? Porque por más que un hombre quiera hablar algo de la Biblia, pero si no es guiado por el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo, eso es lata, eso es sonido que hace ruido nada más y no pasa nada. Pero cuando un hombre habla la palabra guiado por el Espíritu Santo, eso enseña, eso trae fruto, eso cambia vidas, eso trae, digamos, fruto en el corazón de las personas. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, esa es, hermano, la respuesta que le damos a nuestra hermana Brenda S., que dice aquí, pastor, mi sobrino me pregunta cómo saber si la iglesia cristiana es la religión correcta, ¿no? No es un asunto de religión, es un asunto de buscar una iglesia donde te enseñen la palabra. Listo, ya está ya. Eso es cierto? Aleluya. Muy bien, mis queridos hermanos. Siguiente pregunta, por favor, hermana Reinita. Ayúdanos poniéndolo en pantalla grande. Muy bien, dice ahí nuestro hermano Jason Hoyos Tello. Nuestro hermano Jason Hoyos Tello. Me parece que él es de Serendín, ¿no? Me parece, mi hermano, lo he visto ahí, que él siempre manda sus saludos de la provincia de Serendín, ¿no? Nos da mucha alegría. Y él ahí pone, cuando muere un cristiano, ¿no? Mamá e hijos, ellos se reconocerán en el cielo, ponen ellos, ¿no? Esa pregunta ya la hemos respondido, ¿no? Ya la hemos respondido, y a ver si de repente añado algo más. La pregunta que pone nuestro hermano es, si una mamá y un hijo cristianos, cuando se encuentren en el cielo, ¿podrán reconocerse? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por ejemplo, cuando murió el rico y el Lázaro, se reconocieron, ¿no es cierto? Después de la vida, después de la muerte, se reconocieron. Y hay dos tipos de reconocimiento, ¿no? Está, por ejemplo, el reconocimiento,
Muy bien. El reconocimiento físico, y está también el reconocimiento espiritual. Reconocimiento espiritual. Entonces, cuando los cristianos nos encontremos arriba y somos familia de la misma iglesia, ¿nos vamos a reconocer? Sí, nos vamos a reconocer. Y aún mucho más todavía. Cuando estemos en el cielo, vamos a poder reconocer quién era el apóstol Pablo. Vamos a poder reconocer quién era Isaías, Jeremías, quién era Timoteo. Vamos a poder reconocer a María en el cielo. Vamos a poder reconocer, hermano, a los apóstoles en el cielo, ¿no? A Pedro, ¿no es cierto? En el cielo. Tú dirás, ¿cómo sabe eso, pastor? Que me lo van a presentar. No, sino que en el mundo espiritual hay un reconocimiento sobrenatural. Sobrenatural, vamos a ponerlo por acá. Hay un reconocimiento sobrenatural. Sobrenatural. Por ejemplo, cuando Jesús, dice la Biblia, cuando Jesús se transfiguró, ¿no es cierto? Cuenta la Biblia de dos personajes que aparecieron al lado de Jesús, que aparecieron al lado de él, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo podemos encontrar. Mateo, me parece que es Mateo 19. A ver. Hay que buscar ahí la transfiguración. La transfiguración. Me parece que es Mateo 19 o me estoy equivocando. 17. Mateo 17. Mire lo que dice aquí, hermano. Dice Mateo 17:3. Y aquí aparecieron al lado de Jesús. Aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿No es cierto? Y entonces dice la Biblia que Pedro, sin que Jesús se lo presente, Pedro dijo, ¿no es cierto? Bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti, a Jesús lo conocían, otra para Moisés y otra para Elías. Pregunta, ¿cómo lo reconoció? Si no se los presentó, ¿cómo lo reconoció? Si Pedro no tenía no tenía el WhatsApp ni el Facebook de Elías para saber cómo eran en aquel tiempo en que vivieron, ¿cómo lo reconoció? Lo que pasa es de que una cosa es el reconocimiento físico, cuando en el mundo físico tenemos que presentarnos los unos a los otros. Te presento a mi vecino, te presento a mi amigo, te presento a mi familiar. Pero en el mundo espiritual, cuando estemos en el cielo, va a haber un reconocimiento sobrenatural. Y cuánto más a los que ya conocíamos. Así que, para mi querido hermano Jason Hoyos, la pregunta es sí. Cuando muere un cristiano, mamá e hijos, sí se reconocerán en el cielo. ¿No es cierto? Muy bien. Pero ya en el cielo, ya no serán mamá e hijos. En el cielo serán hermanos en Cristo, ¿no? Igual también, los matrimonios en el cielo no serán matrimonios, serán hermanos en Cristo. Por eso, aprovecha a tu esposita, ama a tu esposito, ¿no es cierto? Aquí en la tierra, porque allá en el cielo van a ser hermanos en Cristo. Muy bien, siguiente pregunta, por favor, hermana Reina. Siguiente pregunta, muy bien. Aquí ya está que se nos acaba, ya nos queda ya, Padre Santo, nos queda ya para una pregunta más, me parece ya. Y ya ahí la dejamos, el tiempo se acabó. Esto es como el arrebatamiento, ¿no? Dios tiene uno así y dice, ya queda poquito, el tiempo se está acabando. Muy bien, entonces vamos a ver aquí.
esta pregunta la hace mi hermana Janet Ruiz. Ella pregunta, mi pastor, muy buenas noches. Desearía realizarle una pregunta con respecto al alma, ya que hoy entendí que el alma tiene forma, ¿no? Y ahí viene con su pregunta. ¿A un cristiano se le puede presentar un espíritu inmundo? Y luego pregunta, ¿los espíritus inmundos tienen forma? Otra pregunta, está preguntona. Otra pregunta, ¿qué me podría decir mi pastor en aquellas casas que se escucha ruidos o ven una similitud de persona que camina y el cuerpo se estremece? Muy bien, son 3 preguntas. La primera pregunta, ¿a un cristiano se le puede presentar un espíritu? Segunda pregunta, ¿un espíritu o un demonio tiene forma? Y la tercera pregunta, ¿no? ¿Por qué hay casas donde se ve ruidos y cosas de espíritus, ¿no? Muy bien, vamos a responder la primera pregunta. Vamos a Job, capítulo 4. A ver, vamos a encontrar este versículo. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí vamos a ver cómo Job en su libro escribe que a Job, un gran siervo de Dios, se le presentó un espíritu. ¿Es cierto? Así que se le puede presentar a un cristiano un espíritu, entiendas, un demonio, un espíritu, sí, se le puede presentar, ¿no es cierto? Ahora, a todos no, pero sí puede pasar en algún caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay hermanos que dicen que a veces, siendo cristianos, han experimentado que estaban durmiendo y sintieron como algo, como un bulto. No, ese fue un espíritu. Y que no podían levantarse, ese fue un espíritu. A Job le pasó. Por ejemplo, dice acá Job, me sobrevino un espanto y sentí un temblor. O sea, mi cuerpo tembló cuando vi este espíritu, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Se le puso la piel de gallina. Paróse delante de mis ojos un fantasma. Acá le llama fantasma, pero no es fantasma, es un espíritu o un demonio, cuyo rostro yo no conocí, ¿no? Y quedo, o sea, muy bajito, oí que algo susurraba y hablaba. Eso era un demonio, un espíritu. Así que se puede presentar un espíritu a un cristiano, sí. Yo recuerdo hace años, y de eso aprendí, y nunca más, hermano, hasta el día de hoy, hermano, aprendí la lección. Yo recuerdo los primeros años de cristiano. Yo le conté a usted, hermano, que el primer año que me convertí al Señor, hermano, me leí toda la Biblia. El primer año que me convertí, hermano, me metí de lleno, que me leí toda la Biblia y estaba que me la leía nuevamente. Y aprendí bastante, consagré, busqué a Dios, pero mis primeros 2-3 años todavía tenía mi carácter, ¿no? Ese carácter de que todavía tenemos la carne. Y recuerdo a un amigo mío, a un hermano, que un día tuve un problema con él porque él me prestó su teclado, porque yo quería aprender teclado. Él me prestó su teclado y yo le presté mi montañera, mi bicicleta. Pero luego él se desanimó y viene y me dice, no, mejor quiero adorar a Dios, ha pasado un problema, devuelve mi teclado. Entonces yo le digo a él, no, pero habíamos quedado por una semana, yo te presto mi montañera, no mi bicicleta, y tú una semana tu teclado. Pero él se desanimó el mismo día y me dice, sí, hermano, perdóname, yo sé que estoy mal, pero devuelve mi teclado. Hermano, yo me convertí al Señor cuando tenía 16. Eso habrá ocurrido cuando tenía 18 años. Todavía estaba, hermano, chiquillo y todavía tenía recién 2 años en el Señor, todavía estaba carnalón. Hermano, me amargué, le grité al hermano, le digo, total, hermano, tú eres cristiano, tú no eres cristiano, ¿qué pasa? El hermano bien humilde, mi amigo, ¿no? Hasta el día de hoy me dice, sí, hermano, perdóname, pero lo he pensado bien, quiero adorar a Dios, dame mi teclado, me dijo. Toma la bicicleta, dame mi teclado. Y me amargó tanto que se me salió la carne. Se me salió la carne, hermano, y lo humillé al hermano. Y le digo, ¿sabes qué, hermano?
tú para mí eres un carnal, tú para mí no vales nada, tú para mí, hermano, tú eres alguien, tú eres un niño espiritual y ya no me hables ya porque no te quiero ver, porque tu presencia me hace enloquecer. Hermano, me rayé, agarré, hermano, lo ofendí, le grité y me amargué, hermano, ese día, ¿no? Aquí, perdóneme, hermano, y me amargué tanto, hermano, que ese día ni fui a la iglesia, hermano. Me amargué, me sentí mal porque yo quería dedicarme toda esa semana al estudio del teclado, quería dedicarme en la madrugada, quería aprender, quería ensayar, pero me amargué, de verdad, hermano, me amargué bastante y le grité al hermano y lo humillé, reconozco, lo humillé. Ese día, hermano, me quedé en mi casa y me eché a dormir temprano, 11 de la noche, me eché a descansar, hermano, y recuerdo que en la madrugada me levanto, 3 de la mañana sería, y me levanto, hermano, abro mis ojos, estaba todo oscuro mi cuarto, lo recuerdo clarito, y escucho una voz dentro de mí que me dice, hay alguien delante de ti. Yo estaba echado en mi cama y dije, me seguía con la amargura de haberle gritado a un hermano, de haberme peleado con un hermano. Agarré, hermano, y dije, no le voy a hacer caso, pero nuevamente escuché una voz, hay alguien delante de ti. Y yo agarré, hermano, y así como jugando, extendí mi mano hacia adelante y sentí un bulto. Agarré, me asusté, mi otra mano la extendí y sentí, hermano, el cuerpo de un hombre fuerte. Sentí el cuerpo de un hombre, hermano, musculoso. Y cuando lo sentí y no pude ni gritar por la impresión, ese hombre, hermano, me agarró y me tumbó contra la pared, junto a mi cama. O sea, mi cama estaba pegada a la pared y me arrinconó a la pared. Y en ese momento, los primeros segundos, hermano, yo comencé a citar los versículos bíblicos. Salmos capítulo 91 dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo. Comencé a orar dentro de mí. Tu palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000. Tu palabra dice, Señor. Y comencé a citar los versículos bíblicos. Pero pronto, hermano, en ese momento, hermano, que ya yo desfallecía. Señor, ayúdame, Padre, tu palabra dice. Porque viví un momento muy feo. En ese momento, qué bueno es el Espíritu Santo, hermano. Una película delante de mí. Y pude ver en esa película delante de mí cómo yo ese mismo día en la tarde le gritaba a un hermano en Cristo, me peleaba con un hermano en Cristo, lo humillaba a un hermano en Cristo. Pude ver la película cómo yo lo gritaba, lo humillaba a ese hermano. Y cuando yo vi eso, sentí, hermano, sentí dolor en mi corazón. El Espíritu Santo me mostró y me hizo sentir dolor. Y en ese momento grité, ¡perdón! Pero no tanto un perdón a Dios, sino un perdón a ese hermano donde esté. ¡Perdón! Grité. Y cuando grité perdón, ese espíritu musculoso, hermano, como cuando agarras un globo inflado y lo sueltas, y se desinfla, así se desinfló. Me quedé asustado en mi cuarto con aquella experiencia que tuve. Ahí aprendí de que uno no puede pelearse entre hermanos en Cristo, que uno no puede criticar, humillar, que uno no puede pelearse con un hermano, que uno no puede, hermano, estar en contienda, en humillación, porque le abres puertas a los demonios. Cuando tú estás peleado con hermanos, cuando tú te peleas con un hermano en Cristo, cuando tú humillas a un hermano en Cristo, cuando tú, hermano, te enojas con un hermano, abres puertas a los demonios. Ahí entendí, amado hermano, de que sí puede pasar. A mí me pasó. Y desde ese día, hermano, hermano, ese día amaneció, me quedé despierto ahí, hermano, amaneció, y apenas amaneció, 6 de la mañana, hermano, amaneció, me fui a tocarle en la puerta al hermano para pedirle perdón. El hermano salió y me dijo, hola hermano, ¿cómo estás? No, ni siquiera él, hermano, se había resentido conmigo. Qué hermoso es, hermanito. Y yo agarré, lo abracé llorando y le dije, perdóname, hermano, perdóname. Y desde ese día
tengo cuidado. Tengo cuidado de no pelearme con nadie, tengo cuidado de no tener nada en mi corazón contra nadie. A veces pueden haber problemas, trato de evitar, pero nunca criticar, nunca pelearme, nunca humillar a nadie, ni nunca hacer nada en contra de mi hermano en Cristo, porque aprendí la lección. Entonces, la pregunta de mi hermana, ¿puede un espíritu manifestarse a un cristiano? Sí, le pasó a Job y me pasó a mí. Segunda pregunta que hizo la hermana fue, ¿tiene forma un espíritu? Bíblicamente parece que no. Parece que no. Parece que no. Un espíritu a veces puede ser como algo negro, como una mancha, como a veces hay personas que lo ven como un bulto o lo sienten, pero no tiene forma. ¿No? Los demonios, los espíritus no tienen forma. ¿No es cierto? Muy bien. Esa es mi respuesta bíblica. Y la tercera pregunta, ¿no es cierto?, que hicieron fue, ¿qué pasa con aquellas casas donde hay ruidos? ¿No es cierto? O se manifiestan espíritus. Vamos a Mateo. Espíritu Santo, gloria a Dios. Vamos a Mateo, capítulo 12, creo. Si no, vamos a tener que buscar por acá. A ver. Muy bien. Sí. Mateo 12:43. Mateo 12:43. Y aquí nos quedamos. Me parece que aquí nos vamos quedando ya. Mateo 12:43. Porque ya se acabó el tiempo, ¿no? Mateo 12:43. Dice la palabra de Dios. Aquí habla. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿no?, porque escucha la palabra, lo invitan a la iglesia, le predican la palabra, ese espíritu anda por lugares secos, buscando reposo, pero no lo halla. Entonces, el espíritu inmundo luego dice, a ver, voy a volver a mi casa, note cómo dice mi casa, de donde salí. Y cuando llega, lamentablemente esa persona que escuchó la palabra no aceptó a Cristo en el corazón. O sea, fue a la iglesia, escuchó, pero no se rindió a Dios. No dijo, entra a mi corazón, me rindo a ti, Señor, haz de mí tu hijo. No dijo eso, sino solamente permitió que la luz de la palabra lo alumbre nada más. Pero Cristo no entró a su corazón. Y por ende, él siguió haciendo lo que él piensa, lo que él cree, ¿no es cierto? Pero como escuchó la palabra, quedó por dentro, la casa desocupada, porque salió el espíritu, pero tampoco no entró Cristo, barrida, porque escuchó la palabra, y adornada, porque ahora ya aprendió cosas de la palabra. Entonces, dice la Biblia, viene ese espíritu y busca a 7 peores que él. Y cuando logran entrar a esa casa, a ese cuerpo, dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y esto es lo que pasa cuando la gente oye la palabra, pero no se rinde ante Dios. Cuando la gente oye la palabra, es como que lo barren por dentro, ¿no es cierto? Lo adornan aprenden la palabra y dicen, no, yo me conecto para aprender nada más. Pero Cristo no entra a su corazón. Cuando Cristo entra a tu corazón, cuando tú dices, Señor, ya no vivo yo, entra a mi vida, Padre, entra a mi corazón, ¿no es cierto? Tú gobierna en mi vida. Entonces comienzas a andar por la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu viene, no encuentra la casa, tu cuerpo no lo encuentra desocupado, encuentra que adentro vive Cristo. Pero lo que yo quiero enseñar aquí es, ya para ir terminando, que dice que los espíritus inmundos buscan lugares secos y también buscan reposo, pero buscan también lugares secos. Entonces, permíteme enseñarte aquí algo muy importante, ¿no es cierto? Aquí vemos una casa. Aquí vemos una casa, por ejemplo. Muy bien. Buscan lugares secos. ¿Qué son los lugares secos? Los lugares secos son los lugares abandonados, lugares donde no se barre,
donde no se limpia, donde todo está desordenado y cochino. Esos son lugares secos, lugares desiertos. Entonces aquí podríamos ver una casa, ¿cómo podríamos decir? Lo antónimo de limpio. Una casa cochina, vamos a ponerle cochina, sucia, ¿no? Una casa que no se limpia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, qué importante es, porque a veces hay hermanos, porque el contexto de la pregunta es, pastor, ¿a un cristiano puede pasarle eso? Bueno, pero qué importante también es, hermano, que si queremos que en nuestra casa, ¿no es cierto?, se mueve el Espíritu de Dios, porque somos cristianos, porque predicamos la palabra, pero qué importante también es que limpies tu cuarto, que limpies tu casa, porque los demonios, los espíritus, dice que buscan lugares secos, lugares desordenados, lugares donde no se limpian, ¿no? No estoy diciendo que si se limpia un lugar, ahí no hay demonios, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, porque a veces de repente hay lugares donde está todo muy limpio, pero la familia es impía, entonces, esa es la puerta por donde entran. Pero qué importante es que los cristianos también tengamos nuestra casa limpia. Que cada joven limpie su cuarto, que cada hermana limpie su casa, que todos colaboremos para que la casa esté limpia, los baños limpios, la cocina limpia, la sala limpia, todo ordenado, que huela bien. De la misma forma también, ¿no es cierto? Qué importante es que en esa casa no hayan gritos, no hayan gritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de repente en ese hogar hay gritos, maldiciones? La mujer grita al marido, el marido le grita a la mujer, el hijo mayor le grita al menor, el menor también grita al mayor, todos le gritan al perro y el perro ladra todo el día. Entonces hay una suciedad ambiental. Entonces es importante también, hermanos, si queremos también que la presencia de Dios more en mi casa, porque somos cristianos, también, hermanos, que haya limpieza, que haya también, que no hayan gritos, que no hayan problemas, que no hayan insultos, que no hayan peleas, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, por eso dice que ellos buscan reposo, ¿no? Que no hayan gritos, ¿no es cierto? Y lógicamente también es importante que en esa casa, ¿no es cierto?, que en esa casa haya palabra de Dios, Biblia y oración. Biblia y oración. Si quieres que en una casa todo esté bien, hay que orar en esa casa. Hay que orar en esa casa. Hay gente que le gusta siempre que el pastor venga a mi casa a orar, pero ¿y tú en tu casa oras? No, que vengan a mi casa a orar. No. Tú también en tu casa oren. Y que en tu casa se comparta la palabra, Biblia y oración. Eso es muy importante. Biblia y oración, que la familia sea cristiana, que se predique la palabra en esa casa, si es posible que se abra célula en esa sala, que no hayan gritos, que no hayan peleas, que no haya maldición, que no hayan lisuras, ¿no es cierto? Críticas, chismes, todo el chisme atrae, abre puertas a los demonios. Y también mantener la casa limpia, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Muy bien. Una pregunta más. Una pregunta más. Y aquí terminamos. Esta pregunta la hace, parece que es una mujer, es Mut, o con P acaba, ¿no? Con P, Mut. Bueno, es un nombre. Ella pregunta, ¿debe un matrimonio compartir contraseña de celulares y de redes sociales? ¿Debe un matrimonio compartir contraseñas de celulares y de redes sociales? ¿O el esposo dice, no, la confianza? No, respeta. Nadie puede agarrar mi celular.
tiene 1000 contraseñas. Y la mujer también. No, no, no. Nadie puede ver mi WhatsApp. Nadie puede entrar a mi Facebook. Yo he puesto ahí contraseña con 10 candados. ¿En un matrimonio puede haber eso? Bueno, aquí lo responde, lo pregunta nuestra hermana Mut, y acaba con P. No, parece que la pregunta fuera de mujeres unidas, tóxicas, peruanas. No creo, ¿no? Mujeres unidas, tóxicas, peruanas. No creo, debe ser un nombre. Pero bueno, esto y mucho más lo responderemos pasado mañana viernes a las 8 en punto de la noche.